El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dentro del sentido espiritual que nos recomienda la Iglesia, sobre todo en la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, para leer la Sagrada Escritura junto al sentido literal, nos hace una recomendación el magisterio y la tradición de la Iglesia, pues siguiendo también la tradición antigua de los padres de la Iglesia, de interpretar la Sagrada Escritura, y es el sentido anagógico. El sentido anagógico dentro del sentido espiritual nos permite a nosotros ver como el futuro del cumplimiento de la palabra de Dios, además que es una dimensión profética. Lo estamos viendo ahorita que iniciamos la lectura a partir de lo que nos ofrece la liturgia para esta semana del profeta Amós. Como el Señor dice que Él jamás va a hacer algo sin antes mostrárselo a sus profetas, sea en visión, sea a través de una palabra de conocimiento o de las diferentes circunstancias a través de las cuales el Señor manifiesta las cosas a sus profetas. De hecho, la Iglesia, con la autoridad que posee, cada vez que predica, interpreta, habla de la palabra de Dios, pues conserva también ese sentido profético. Y hoy nos encontramos con este Evangelio de San Mateo, y yo quiero que nos introduzcamos en él a partir de esa dimensión, porque así nos lo sugiere la Iglesia, no por capricho personal, sino porque es una sugerencia de nuestra Madre Iglesia. Dice que Jesús subió a la barca y los padres de la Iglesia no tuvieron ningún reparo inmediato en reconocer esta barca como la Iglesia. Tanto los padres de la Iglesia como la tradición hasta el momento actual, pues el magisterio no ha cesado y no ha tenido el más mínimo reparo de ver en esta imagen, de ver en esta figura a la Iglesia. Y allí suben los apóstoles y se introducen en el mar. Pero ¿qué sucede? Dice que se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Es decir, la barca se vio envuelta en un peligro tan fuerte que ya se vio hundida, se vio casi a punto de desaparecer. Y entonces, ante esto, quienes van dentro de la barca ven a Jesús que dormía, está quieto, está tranquilo, y la barca se está hundiendo, y le gritan: Señor, sálvanos. ¿Y por qué no ver en esta imagen la situación actual de la Iglesia? ¿Por qué no reconocer que la Iglesia, como esta barca que la interpretaron muy bien los padres de la Iglesia y aún toda la tradición hasta el momento, ¿por qué no ver que las tempestades que están envolviendo
en alta mar a la iglesia, pues se están agudizando cada vez más y cada vez son más fuertes. ¿Por qué tener miedo o querer ver ingenuamente o irrealmente la situación actual de la iglesia cuando está siendo atormentada por una tempestad muy fuerte que la tiende a hacer desaparecer como si ella estuviera a punto de desaparecer? ¿Por qué no darle esa interpretación a la situación actual de la iglesia a partir de este evangelio? Más aún, ¿por qué no nos vamos a la profecía de Amós que nos ofrece la liturgia en el día de hoy para reconocer que la iglesia pasa por un momento difícil y no como todos los que ha vivido anteriormente? Un momento difícil más agudizado aún, y entre más pasa el tiempo parece que la tensión se agudiza muchísimo más. Dice el Señor a través del profeta Amós: todo efecto que ustedes ven tiene una causa. En pocas palabras, con los ejemplos que nos ofrece el profeta Amós, el Señor está diciendo: todo efecto que ustedes ven tiene una causa. No cuando se comenzaron a destapar, porque ya hacía mucho tiempo que se estaban destapando, pero cuando se ha agudizado más todo el problema del escándalo dentro de la iglesia por el abuso a menores de parte de eclesiásticos, de sacerdotes en la jerarquía de la iglesia y el encubrimiento, el Papa Francisco sacó una carta para toda la iglesia en el 2018, agosto del 2018, pues para hacerle ver a la iglesia la realidad que estaba viviendo históricamente. Eso fue en el 2018, no han pasado 2 años completos de ello. Y el Papa alertó diciendo de las causas que estaban provocando estos efectos en la iglesia. El efecto terrible, catastrófico, doloroso, que apenas acaba de destaparse. Estamos a tan solo 1 año y medio de que eso acaba de ocurrir. Situaciones muy agudas y complejas que nunca nos alcanzamos a imaginar. Y el Papa dice que se ha llegado al efecto del abuso sexual porque ya hay unas causas, unos antecedentes. Porque primero ha habido un abuso de poder de parte de quienes hemos recibido un don, una gracia de Dios, un poder. En realidad, cuando nosotros recibimos el don del bautismo y cuando recibimos las gracias del Señor, recibimos un poder que no es nuestro, que es ajeno, que es de Dios. La vida misma, la dignidad de la persona humana es un don que le pertenece a Dios en todo su derecho. Y entonces dice el Papa, hay abuso de poder. Y luego del abuso de poder se pasa al abuso de conciencia. Y ese es más tremendo todavía, porque ahora poseo un poder, pero cuando hago mal manejo de ese don, de esa gracia, de ese poder, cuando abuso de ese poder que Dios me ha confiado. Y podemos aquí pensar en una cantidad de cosas. Por ejemplo, la libertad humana. ¿Cuánto abusamos nosotros de la libertad? Y solemos echarle la culpa a Dios de responsabilidades que son nuestras, porque somos los que tomamos las decisiones. Dios nos dio ese poder de la libertad para decidir qué hacemos y no hacemos. Pero muchas veces abusamos de ese poder, porque lo hacemos autónomamente, sin pedir la ayuda, la asistencia de Dios, sin darnos cuenta que somos demasiado limitados y que además llevamos el peligro de la huella de nuestro pecado personal, y entonces la libertad queda viciada
y con mayor razón sabemos que tenemos que estar doblegados delante del Señor pidiendo su gracia, su luz, pidiendo su asistencia para saber actuar correctamente. Entonces, abuso de poder, pero luego dice el Papa, del abuso de poder se pasa al abuso de conciencia. Cuando yo abuso del poder, ¿qué hago? Comienzo a tranquilizar mi conciencia porque me comienza a incomodar un poquito internamente. Y entonces, para que no me incomode tanto, pues yo la voy refrescando con criterios relativistas, tranquilos, cómodos. Y si alguien me quiere hacer ver alguna verdad de un error que estoy cometiendo, pues no, más bien lo alejo y no lo acepto. Y si la iglesia me predica la verdad, si la iglesia proféticamente, como lo está haciendo el profeta Amós, va a encarar a su pueblo, pues también hay que callarla y hay que arrinconarla. ¿Acaso no es lo que está sucediendo hoy con la iglesia? Sobre todo aquella porción de iglesia profética que habla y predica la verdad del evangelio. ¿Qué intentan? Callarla. Hoy lo único que tiene derecho a hablar es lo que esté de acuerdo con esta sociedad relativista, lo que esté de acuerdo con el mundo. Y por eso hay tantos profetas que también se han amangualado con el mundo y con el criterio del mundo, aún dentro de la iglesia. Porque el que habla la verdad hay que callarlo. A quien predique la verdad, si la iglesia está predicando la verdad, hay que callarla. Porque incomoda, fastidia. Lo dice el profeta Jeremías, callémoslo. Ya no lo aguantamos, nos fastidia, nos incomoda su presencia en medio de nosotros. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Tal cual le pasó a nuestro Señor. Entonces, ¿cómo abusamos de la conciencia? Escuchando solamente lo que nos gusta escuchar, lo que nos parece, lo que no nos incomode, lo que no traiga ninguna carga de denuncia frente a nuestras fragilidades, frente a nuestros errores. Y vamos escogiendo el lenguaje de la predicación evangélica. Extraigo esto que me gusta, esto que no me gusta lo dejo allá y más bien ni siquiera evito tropezarme con eso. Y entonces cuando leo la palabra de Dios, pues bueno, por aquí hay algunos textos que son muy fuertes, estos me los paso, aquí a ver, yo busco aquí unos que me hablen más de la confianza. Porque no nos gusta escuchar la verdad íntegra, completa, como es. Yo no les voy a predicar de otra cosa diferente a lo que está proponiendo la liturgia para hoy a través del profeta Amós o a través del Evangelio. ¿Acaso la queja del salmista no es precisamente una queja por esto? Porque los injustos no quieren escuchar, porque los malvados, los arrogantes, están maltratando a quienes viven de parte de la verdad, y esa es la queja del salmista hoy delante del Señor. Por eso el salmista le suplica y le dice: Señor, solo guíame según tu justicia, porque tú no amas la maldad, pero ellos quieren que yo me conforme con su maldad. Ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Hoy nos enfrentamos a un mundo que es cada vez más arrogante, más prepotente, más impetuoso, que intenta callar, que intenta arrinconar toda aquella porción, dimensión de la iglesia que quiere predicar, anunciar el evangelio, hablar de la verdad. Todos los que hoy están en pro de la vida, desde el momento de la concepción hasta su estancia final natural, pues son un problema. Todo el que predique la castidad, la pureza, la limpieza de corazón, no solamente de corazón, sino también la limpieza afectiva y sexual, la pureza dentro de lo que el Señor pide en el Evangelio, también eso resulta incómodo ya. Y entonces hoy se permiten una cantidad de abusos y arbitrariedades dentro del campo afectivo y sexual. Pero aquel que me venga a hablar, si el Señor me pide en el Evangelio una pureza total desde el corazón,
desde el corazón, que luego se debe ver reflejada en el exterior, pues ya ese lenguaje es como un poquito fuerte. Yo creo que eso es imposible. Si para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo que pasa es que hoy desconfiamos de la gracia. Hoy no creemos en el poder de la gracia y por eso el Señor lo reprende, hombres de poca fe. Hoy lo que nos falta es fe para creer que todo lo que nos pide el Señor es posible. Lo que nos falta es confianza para creer que se puede vivir castamente, limpiamente. Eso es lo único que nos hace falta, pero hoy hay una sospecha y una desconfianza grandísima en el poder absoluto y omnipotente de Dios. Entonces, esa es la verdad que el Evangelio nos quiere mostrar y el Papa precisamente habla del abuso de la conciencia, porque cuando ya llegan verdades a confrontarme, ya eso me incomoda, mejor no, porque yo ya me acostumbré a un ritmo de vida, ya me acostumbré a unos criterios que tengo fijos y más bien prefiero conservarlos y todo lo que venga a meterse con esos criterios, mejor no. Precisamente la oración colecta que vamos a escuchar toda esta semana, le estamos suplicando al Señor que nos libre del error y que nos conceda ser vigilantes para permanecer en el esplendor de la auténtica verdad. Yo no sé si se han fijado, desde el domingo venimos así, toda la iglesia viene haciendo esa súplica en la liturgia. ¿Por qué? Porque Dios sabe, el Espíritu Santo sabe a qué nos estamos enfrentando. Estas aguas están invadiendo la iglesia y están a punto de hundirla. Abuso de conciencia. Tantas veces que nosotros queremos tranquilizar nuestra conciencia, escogiendo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que vemos que es como que me confronta. Se me pone como un espejo frente a mí, eso no, eso mejor no. Eso no, eso dejémoslo por allá a un ladito. Y nos estamos haciendo un daño terrible, terrible. Porque lo primero que viene a ser la palabra del Señor es a iluminarnos. ¿Y qué pasa cuando el Señor nos ilumina? Que nos vemos tal cual somos. Ángeles todavía no somos, los ángeles están en el cielo. Los santos que ya han alcanzado la purificación están en el cielo. En esta tierra estamos peregrinando, buscando la purificación. Maravilloso que el Señor nos ilumine rápidamente, porque más rápido nos damos cuenta que tenemos que cambiar y más nos entusiasmamos para cambiar rápidamente aquello que tenemos que cambiar. Es una bendición, que venga la luz del Señor, que nos muestre lo que somos y lo que hace falta cambiar. Maravilloso. Hay personas que gastan dinero y dinero yendo a terapias psicológicas. La psicología es una ciencia estupenda porque es una luz, pero nunca es igual a la luz de Dios, nunca. Siempre va a ser superior la luz de Dios. Y Dios a veces viene y nos muestra las cosas rapidito nos las muestra. Y también nos da el remedio para sanarlas. Nos ofrece todo el paquete completo. Lo único que nos pide es que estemos dispuestos a recibir esa verdad como Él nos la quiere manifestar. Y luego dice el Papa, después del abuso de conciencia se termina en el abuso sexual. Fíjense que en lo que dice el Papa ahí todo tuvo un proceso. Por eso le estamos suplicando al Señor en la oración colecta que nos libre del error. Que nos libre del error, que nos permita estar vigilantes, porque hay que estar vigilantes. El Señor, una recomendación del Señor en el Evangelio a sus discípulos: vigilen y oren. ¿Para qué tienen que vigilar y orar? Es que si no vigilan y no oran, pues van a caer en la tentación. El que no vigila y no ora cae en la tentación. Vigilen y oren para que no caigan en la tentación. Entonces, llegamos a cosas fuertes precisamente por no escuchar al Señor, por acomodarnos en nuestros criterios. Y es hora de renunciar a nuestros propios criterios. Aprendamos de San Pablo.
capítulo 3 de la carta a los Filipenses es estupendo, donde cuenta más profundamente su testimonio, lo que él era, lo que él conocía, lo que él sabía, toda carga cultural, intelectual que traía, toda carga de conocimiento, de criterios, y dice, todo eso lo perdí y lo considero basura en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo, mi Señor. Entonces, la iglesia hoy está siendo avasallada por pruebas muy terribles y sobre todo un relativismo a nivel moral y en el ámbito doctrinal que se ha metido y se ha socavado al interno de la iglesia y le está haciendo mucho daño. Es que los efectos los estamos viendo. No se puede tapar o querer tapar el sol con un dedo. Efectos muy duros. Y el Señor lo está diciendo a través del profeta Amós. Prepárate para mi llegada. Prepárate para mi llegada. Por eso nos está anunciando proféticamente. Por eso nos está iluminando a través de su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender aquello que hicieron los apóstoles en la barca. Este tiempo es para orar suplicando. Este tiempo no es más que un tiempo, nos lo está enseñando el contexto actual que estamos viviendo. ¿Cómo estamos? Confinados, encerrados. Yo no sé si hacemos una lectura profunda de ello, pero Dios nos está recogiendo. El tiempo que no sacábamos para la oración ahora nos lo está permitiendo en creces, abundantemente. El tiempo que no sacábamos por estar enredados en una cantidad de cosas, de proyectos, Dios nos lo está propiciando a través de esta situación que está pasando, para que vigilemos, para que oremos suplicando. No es otra cosa. ¿Será que lo estamos aprovechando? Porque estos hombres apenas vieron que la barca se estaba hundiendo, ¿qué se pusieron a hacer? A hablar entre ellos, a ver, bueno, vamos aquí a hacer lógica física, matemática, para saber cómo nos movemos aquí los vientos contrarios y digamos, coordinamos de esta manera, el timón lo movemos. No, ¿qué hicieron ellos? Señor, sálvanos que perecemos. Y nosotros como cristianos, como iglesia, no tenemos que estar pendientes de otra cosa más que de orar y suplicarle al Señor. Él es quien lleva el timón de esta barca, pero hay que despertarlo. ¿Y cómo se despierta el Señor? Con fe. No basta solo pues esperar ahí a ver, yo voy a esperar a ver si el Señor interviene. Pues ahí está dormidito, esperemos a ver si, aquí la barca se está hundiendo, pero a ver si de pronto él siente que el agua lo está mojando y se despierta. No, Señor, sálvanos, hay que orar, hay que suplicar, hay que pedir, hay que hacer penitencia, hay que hacer ayuno. Tenemos que comenzar un proceso de conversión profundo y fuerte. Señor, sálvanos que perecemos. Yo les aseguro que cada que alguien suplica al Señor con humildad, pero con una confianza profunda, reconociendo que solamente Él nos puede salvar, el Señor interviene inmediatamente. El problema es que nuestras intervenciones a veces no son tan convincentes. Bastaría pensar cuántas veces me acerco yo al sagrario, ahorita que no lo puedo hacer a través de una pantalla, y cuánta conciencia tengo de que verdaderamente el Señor está ahí. Cuánta convicción hay en mi corazón de que allí se encuentra el Todopoderoso, el Rey y Señor, el que puede hacer todas las cosas, lo imposible lo puede hacer posible. ¿Cuántas veces llegamos a la Eucaristía sabiendo que estamos ante la gran majestad de Dios omnipotente, capaz de transformarlo todo y de hacer nuevas todas las cosas? Es un reto muy grande para nuestra fe, ponernos aquí frente a la Eucaristía, ponernos de rodillas frente al sagrario, coger un rosario y comenzar a orar es un desafío muy grande para nuestra fe. Porque yo cojo un rosario en mis manos y ¿qué veo? Unas pepitas de madera o de plástico.
y una oración que estoy dirigiendo, pero es un desafío muy grande para mi fe. Cuánta certeza y convicción tengo en mi corazón de que con esa oración puedo detener muchas acciones malas, dañinas, pervertidas, que con esa oración puedo detener toda el agua que está inundando la barca. Hoy hay una gran crisis, el Papa Benedicto XVI iba aún más allá. Si hablábamos de que el Papa Francisco hablaba de estas causas por el clericalismo, el Papa Benedicto fue mucho más allá. Y dijo, esta gran crisis que vive la Iglesia viene de una enfermedad muy profunda y es una crisis de fe. Hoy hay una crisis muy profunda en la fe. Muchos celebramos ritos, pero pocos creemos en los ritos que celebramos. Muchos rezamos el rosario y hasta varios al día, pero muy pocos creemos en el poder que tiene el Santo Rosario. Muchos hacemos oraciones al Señor, pero pocos tenemos una convicción fuerte de lo que puede hacer la oración humilde delante del Señor. Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces viene el Señor y les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Hoy hay gente que no tiene, yo conozco personas que no tienen miedo, están felices, porque están orando, están suplicando, porque han tenido su corazón puesto en el Señor. No les preocupa, pues, Padre, nosotros estamos en manos del Señor. En Dios todo lo podemos. ¿Es que acaso Dios no es poderoso? Dios no va a dejar perecer a su iglesia. Con un poquito fiel, Dios la va a salvar. Dios la va a salvar. Y termina diciendo que el Señor se puso en pie, increpó los vientos y el mar y vino una gran calma. Así de sencillo. Así de sencillo. Se puso en pie, lo increpó, detente y ya, listo. Demuestra quién es el que tiene el poder. Ahora, Dios permite que pasemos por pruebas a ver si despertamos. Pues como a las buenas no reaccionamos y nos relajamos, abusamos del poder de la conciencia, abusamos de la bondad de Dios. Nos estaba diciendo el Papa, abusamos. Entonces, después vienen las pruebas, no porque Él las mande, Él no las manda, pero permite que sucedan. Y esas pruebas son efecto del mal uso de nuestra libertad. Entonces vino una gran calma. Viene una gran calma siempre que ponemos nuestra confianza en el Señor. ¿Qué le puede pasar a una persona que confía absolutamente en Dios? Nada. ¿De qué se debe turbar? De nada. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, dice San Luis María Griñón de Montfort en una oración que le dirige a la Santísima Virgen María. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Si la Virgen le dijo a Sor Lucía y a los pastorcitos en Fátima que al final iba a triunfar su corazón inmaculado. Pero es que para llegar a una confianza así hay que pagar un precio, hay que orar. El que no vigila y no ora nunca va a llegar a una confianza así. No espere que eso llegue así como... No, Santiago nos lo advierte, el apóstol Santiago en su carta. Muéstrame tu fe a través de las obras. Muéstrame tu fe a través de las obras. No basta solo decir que creo, hay que demostrarlo, orando, suplicando, haciendo penitencia. Eso hay que demostrarlo. Gracias a Dios, pues la iglesia no se quedó con esa dimensión luterana, protestante. No, aquí me siento a ver, a que llegue la bendición de Dios. No, hay que orar, a Dios rogando y con el mazo dando. La gente no quiere rezar el rosario, le cuesta mucho asistir a la Eucaristía, a Dios rogando y con el mazo dando. No queremos hacer penitencia, no queremos ir a buscar la confesión.
arrepentirnos de nuestros pecados. Tú dices que crees en Dios, dice Santiago, pues maravilloso. Los demonios también creen en Él y tiemblan. Yo te digo que me muestres tu fe a través de las obras. Lutero y los protestantes se quedaron solo gracia, pues sin el ejercicio de la exesis, sin el esfuerzo humano, y eso así no funciona. Queremos aprovechar una Eucaristía, la liturgia de la Eucaristía, hay que hacer el esfuerzo de tener una participación activa, consciente. Sin una participación activa y consciente no va a haber una bendición fructuosa. Eso es así. Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Entonces, pidámosle la gracia al Señor de recibir este ejemplo, además que es la recomendación del profeta Amós, que nos está llamando precisamente a eso. Aquí hay un efecto, pero tiene unas causas. Comiencen a rogar. El pueblo no hizo caso y cayó el reino del norte en el 721, después de todo lo que ya le había dicho el profeta Amós. Entonces, pidámosle la gracia al Señor de ser, como dice la oración colecta, que nos veamos libres del error y que seamos vigilantes para que permanezcamos en el esplendor de la verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.